¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El fin de semana se llevaron a cabo elecciones por la presidencia de Ecuador, en donde dos de las principales fórmulas nuevamente se vieron las caras, si lo queremos ver de esta manera, el correísmo en contra de la ahora oficialismo representado por Daniel Noboa y todo lo que se ha venido generando alrededor de las últimas horas en torno a una elección que incluso hoy por la mañana la presidenta de México abiertamente decía, ojalá que en Ecuador se pueda hablar de presidenta con A, en el caso concreto de Luisa González. Pues voy a platicar precisamente con un excelente periodista, voz autorizada de aquella nación, para que nos platique qué sucede en torno al Ecuador, qué sucede en torno a estas elecciones. Mi querido Hugo Godoy, ¿cómo estás? Mi querido Jesús, gracias por permitirme estar en tu canal, por saludar a mi querido público mexicano, al cual quiero y adoro, la verdad, un pueblo con mucho amor, con mucho cariño, que ya superó una etapa fuerte de neoliberalismo. Por cierto, la información de que Alito Moreno estuvo aquí vamos a hablar de eso si te parece también, me Adelante, imagino que has adelante. de tener información por ello. Alito Moreno fue traído como veedor y como asesor de este proceso electoral en el Consejo Nacional Electoral controlado por Daniel Noboa. Y pues hay videos impresionantes Oye, de parece él una mala diciendo, broma, hermano. no, en serio, en serio. Mira, Daniel Noboa rompe relaciones diplomáticas con el pueblo mexicano, pero no con el PRI, con el PAN, con el PRD, con la derecha. La derecha siempre está muy enlazada a nivel internacional, ¿no? Entonces, la internacional derechista siempre está ahí. Estos son empresarios, gente que sabe cómo hacer las cosas y pues sí, Alito estuvo acá asesorando y siendo veedor, porque también es presidente de la Asociación de Partidos Políticos de Latinoamérica. No sé si tú sabías también ese chiste que se cuenta solo, chiste. Y porque, a ver, yo conozco muchos partidos y no sabía que pues alguien del PRI estaba dirigiendo la Asociación Internacional desde Miami, me imagino, a través con financiamiento de la USAID, ¿no? Pero son Oye, esas las novedades. pero fíjate que dentro de todo, y por ahí voy a comenzar la charla, caray, no puedes poner de representante popular o como le decimos en México, de observador, a un personaje que tiene acusaciones muy serias en torno a la falta de credibilidad, al mapachismo electoral, cuyo partido históricamente ha sido responsabilizado de grandes fraudes electorales y el propio Alejandro Moreno se caracteriza por ser un político de esa talla, es un tipo que normaliza las prácticas irregulares que fue evidenciado en audios precisamente negociando, amenazando y demás. Y yo te pregunto en ese marco, ¿cómo opera este Consejo Electoral? ¿Cuál es la influencia que tiene Noboa, el oficialismo, en este Consejo Electoral? Es mucha, es mucha. Si se dice que en Ecuador existe una estructura de autocracia desde Carondelet es real, ¿no? El sistema electoral en el Ecuador está dividido en dos etapas, o en dos partes, en dos fases. La primera es el Consejo Nacional Electoral con sus vocales, quienes son los que hacen la parte operativa, funcional del proceso electoral, ¿no? Estos vocales son los que llaman a votación, a elección, manejan el sistema del software, tienen el equipo para hacer la coordinación de la impresión de las papeletas, que en Ecuador son de papel, no es electrónico el voto, y, o sea, la parte operativa. Y tienes una parte judicial, una parte de sanción, sancionatoria, que es el contencioso, el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene tres jueces que regulan y revisan, ¿no? Cuando una candidatura no cumple los requisitos y es sancionada, censurada y multada esa persona o el partido político. El Consejo, a este contencioso electoral, ha destituido a toda oposición que ha tenido Daniel Noboa en cargo público, ha sancionado a los principales alcaldes que tiene la Revolución Ciudadana de la candidatura de Luisa González. Las dos ciudades más pobladas de Ecuador, Quito y Guayaquil, tiene alcaldes y gobernadores que en Ecuador se llaman prefectos, que son de la Revolución Ciudadana, y en ambos lados han sido sancionados por este contencioso electoral. El alcalde de Quito, donde yo vivo, ha mencionado en muchas oportunidades que no se mueve, que no puede hacer mucho, que no puede apoyar mucho la campaña porque lo podrían sacar, ¿no? Tiene amenazas de que lo van a destituir
Por cualquier razón, ¿no? Porque mueve el bolígrafo a la izquierda, pues destituido. No, no, entonces lo mueve a la derecha, también destituido, ¿no? Entonces está muy amenazado. Él ya ha dicho muchas veces que lo quieren sacar. El alcalde de Guayaquil, que no está acostumbrado, no es político en sí de carrera, él también ha tenido choques con Daniel Noboa directos, en el que Daniel ha enviado a la fiscalía bueno, la Fiscalía General de la Nación del Ecuador también está controlada y dominada por Daniel, o comprada, porque la persona que está allí, 6 años ya, la señora Diana Salazar Méndez, pues ha sido funcional a los gobiernos tanto de Guillermo Lazo como de Lenín Moreno también, que fue en el gobierno de Lenín Moreno quien la puso en ese cargo. Y pues hasta ahora ha sido una persona y una herramienta que ha servido mucho para la persecución a través de lo que internacionalmente llaman lawfare, ¿no? O persecución judicial, judicialización de la política. Algunas personas le llaman de distinta manera, pero en síntesis, a través de la Fiscalía General del Estado se aprueba el pinchazgo, le dicen pinchar celulares o líneas telefónicas, redes de internet a través, como lo pasó en Colombia el presidente Petro cuando se hizo su campaña electoral. Acuérdate tú de que el fiscal Barbosa, el que ya no está, en contubernio con el gobierno de Duque, pues estaban pinchando los celulares de todo el equipo de campaña. Y esto también se da en el caso de Ecuador, ¿no? Algo que yo sí creo que es meritorio de la Revolución Ciudadana y de la candidatura de Luisa González es que han luchado contra un Goliat, que es un personaje que ha utilizado toda la estructura empresarial, toda la estructura comunicacional, todo el presupuesto y instituciones públicas como presidente de la República para movilizar y presionar para ganar en estas elecciones. Y en mi criterio, nosotros que hemos hecho encuestas o un análisis de opción de voto en el Ecuador, como lo hemos hecho en todos los demás países, te puedo decir que nosotros siempre tuvimos a Luisa González arriba en la opción de voto. Sabíamos que iba a haber segunda vuelta electoral, ya que también ha habido errores por parte de la campaña de Luisa González, errores que pudieron haber sido evitables, pero los cometieron al final. Y en el caso de, obviamente, de Daniel Noboa, la estrategia del equipo de Noboa, incluyéndolo a él, es el no pelear las batallas, sino enviar a sus tenientes, sargentos o quien él tuviera a la mano para que desgaste la candidatura de la señora González y él simplemente hablar sobre el nuevo Ecuador, que ese es el refrán de él, y no necesitar tampoco hacer tarimazgo, viajes a través del país, porque hay una pugna también o una crisis de legitimidad del gobierno de Daniel Noboa, ya que él no debió haberse lanzado de candidato si tenía graves problemas pues, de comprensión con su vicepresidenciable, la señora Abad, la cual, ni bien llega a la presidencia, la envía a Israel para que sea la veedora o la que logre la paz entre Gaza y entre Israel, entre Netanyahu. Como no logra ese propósito, la trata de destituir porque no había logrado la paz en Israel. Entonces de allí le hacen un juicio, le hacen una sanción, le enviaron a la embajada de Turquía a no hacer nada, a la embajada de Ecuador en Turquía, pero la señora logra a través de una demanda de garantías constitucionales, de un amparo constitucional, ella logra que una jueza, la señora Nubia Vera, la jueza Nubia Vera, le admita su acción de protección porque Noboa controla este consejo, este contencioso electoral y también a través de los ministerios. Es interesante, te cuento que la vicepresidenta fue destituida como vicepresidenta por el Ministerio del Trabajo. O sea, una secretaría de Estado dice, no, no, la señora no cumplió su trabajo y por ende hay que despedirla, ¿no? Cuando los votos populares, las elecciones por voto popular, quienes son servidores públicos elegidos por el pueblo, solo pueden ser destituidos según la Constitución y casi todas las constituciones en todas partes del mundo están de acuerdo en que la única manera de que un mandatario, una persona que ha sido elegido o elegida por el pueblo, solo puede ser destituida por el Senado, por el Congreso, por la Cámara de Representantes del Pueblo, ¿no es cierto? Que en Ecuador se llama Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional no ha destituido a la señora Abad. De hecho, no tiene ningún juicio político, ni está enlistada en algún juicio político. La señora Abad, más bien la Asamblea ha mencionado y ha dicho que todo lo hecho contra la señora Abad ha sido ilegal e ilegítimo. Entonces, Novoa a través de estos casi 15 meses, ha roto todas las estructuras de constitucionalidad que ha habido en el Ecuador, todas las leyes, todas las normas,
Pero esto no es desde ahora, ¿no? Guillermo Lasso también lo hizo, Lenín Moreno también lo hizo. Quien dejó la estructura de ilegalidad en el Ecuador es el señor Lenín Volter Moreno, que estaba libre y feliz en Paraguay. Guillermo Lasso simplemente tuvo la mesa servida y Daniel Noboa sigue con esa consecución, ¿no? De no perseguir a los anteriores, los anteriores gobiernos, él también hacer lo suyo para su beneficio y perseguir la posibilidad de que haya otro tipo de gobierno en la presidencia del Ecuador que podría auditar, podría fiscalizar, podría revisar, o incluso el gravísimo temor de ellas y de ellos el de una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de que se vayan todos a la casa, jueces, fiscales, reestructurar el sistema de seguridad del país y con eso terminaría todo este esquema, ¿no? Que involucra narcotráfico, lavado de activos, control de jueces, fiscales, persecución a disidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente también este enlace directo con la Embajada de Estados Unidos y de lo que ahora sabemos era el papel y el trabajo de la USAID o USAID, perdón, USAID en el Ecuador, que ha Oye, sido muy grande. oye, pues un panorama me quedó Hugo, en donde, bueno, se espera obviamente la segunda vuelta como tal, pero en donde nos topamos entonces con un Daniel Noboa que en caso incluso de ganar, pues tendría muchos cuestionamientos de su propia legitimidad, ¿no? Y bueno, ahora un tema interesante que ha surgido de este domingo del día de ayer es que en nuestros sondeos o trackings nosotros no, por lo menos yo en mi análisis no veía una posibilidad de tener muchos representantes en el Senado de Ecuador de ADN, este partido que creó hace menos de un año Daniel Noboa. Pero mira, fue tal la campaña y el gasto de dinero y de recursos para que Noboa tuviera nuevos buenos números que han logrado posicionar, no sé si por bien o por mal, pero la realidad, aunque haya que investigarlo, es que Novoa tiene un número interesante de representantes en la Asamblea Nacional del Ecuador ahora, un número representativo, con decirte que de el total de asambleístas que hay en el Estado ecuatoriano, 70 o 72 son de la RC, de la Revolución Ciudadana, y cerca de 68 son asambleístas de Daniel Noboa. Entonces, de ganar las elecciones, él tendría también la posibilidad de tener algo de fortaleza y de manejo dentro de la Asamblea sin tener que hacer negociaciones con nadie, ya que anularía cualquier juicio político, cualquier auditoría, cualquier bloqueo de proyecto de ley. O sea, las fuerzas, cuando son iguales, se anulan en política y en el universo. No existe, o sea, si hay una tendencia, por ejemplo, el caso de México, ¿no? La tendencia de Morena, ¿no? En la que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen mayoría, hay una tendencia hacia la política que el movimiento, el partido Morena, tiene y por ende las leyes y la gobernabilidad fluye, ¿no? Pero en el caso de Ecuador, en donde tienes un casi 50-50 dividido el tema de representatividad en la Asamblea, eso garantiza de que no vaya hacia ningún lado la legislación, el crear nuevas leyes, etcétera. Va a haber una pugna, un choque ahí en que se anulan ambas fuerzas. Es impresionante eso. Y la segunda es obviamente que de ganar Daniel Noboa o ganar la señora Luisa González, ninguno de los dos tendría el apoyo legislativo desde el Senado, del Congreso en Ecuador Asamblea como para cambiar, reformar o hacer nuevas leyes, ¿no? Entonces, eso ya de por sí te pone en una condición de ingobernabilidad, de inviabilidad de cambios fuertes o cambios radicales que necesita este país para que la delincuencia, la violencia, el narcotráfico, el crimen, el lavado de activos, la desinstitucionalidad del país cambien, ¿no? Entonces, seguiría siendo un gatopardismo, ¿no? No cambia nada, el presidente de turno se quedaría allí o la presidenta con A de turno se quedaría sin poder hacer los cambios adecuados. Lo que tendría que haber, que la Constitución del Ecuador ofrece, es una muerte cruzada para que se vayan todos, haya nuevas elecciones o que, como te mencionaba, de haber un pacto entre las fuerzas de izquierda del Ecuador, que de ese pacto pudiera surgir una Asamblea Nacional Constituyente para revisar aquellas cosas que están mal de la Constitución del 2008, que de verdad hay cosas que están mal dentro de la Constitución del 2008 o espacios vacíos que esta derecha que ha gobernado durante 8 años ha sabido aprovechar y desde allí se han metido por esos pequeños rincones que la ley deja en espacios vacíos
y con eso han interpretado la ley, las normas y pues tenemos el país que tenemos, ¿no? Con una vice, por ejemplo, te doy un simple ejemplo. En la Constitución de Montecristi del 2008, aprobada por el pueblo de Ecuador, la Constitución dice que el presidente del Ejecutivo es el que designa las responsabilidades y el trabajo de la vicepresidencia. Es decir, siempre ha habido presidentes que le han designado o delegado a la vicepresidenta o vicepresidente a funciones, ¿no? En el sector tecnológico, telecomunicaciones, finanzas o lo que sea. Y ese espacio vacío permitió que Noboa diga, ah, entonces yo puedo mandarla a Israel a la señora para que busque la paz entre palestinos e israelíes. Y está bien. Como él y sus abogados dijeron, sí, hay ese espacio vacío, la podemos mandar a Marte si querés. Y él dijo en una entrevista, si yo quisiera, la señora debería estar agradecida, porque si yo quisiera, la mando a la Antártida. Porque en verdad esos espacios jugaron mucho, se confiaron mucho con el buen razonamiento, la buena voluntad, si lo quieres llamar así, de los gobiernos futuros, ¿no? Quienes redactaron esas normas y leyes no pensaron lo que podía venir hacia el futuro, dejaron esos espacios vacíos que permitieran interpretaciones y tú sabes que si tú juntas, si tú lees una ley y pones a tres abogados, cada abogado tiene una interpretación distinta de esa ley, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en estos años. Querido, en esta segunda vuelta, ¿qué tanto se van a mover las diversas fuerzas partidistas, sociales, hacia uno o hacia otro de los candidatos y candidato y candidata? Ya, desde el año pasado sabíamos que este proceso electoral no tenía espacio para muchas opciones. De hecho, eso se malinterpretó de mis interpretaciones o de mis análisis en distintas entrevistas, de que cuando yo dije que había posibilidad de hasta tres o cuatro candidaturas, se malinterpretó la posibilidad de que entraran 16 candidaturas de partidos. Ahí también hay otro espacio vacío en el Código de la Democracia y de la Constitución, que el Estado ecuatoriano garantiza que cualquier candidatura que apruebe a través del Consejo Nacional Electoral sea financiado por el Estado para la candidatura. Entonces, muchos se han aprovechado de eso para meterse, ¿no? Aunque no tengan representatividad, la mayoría de las candidaturas, más de 10, no tienen, o sea, 12 no tienen más de ni un por ciento de voto nacional. Y hay ese espacio vacío también, ¿no? En donde aprovechan los malos para hacer lo malo, ¿no? Cuando el que hace la ley generalmente piensa en el bien común, en el bienestar, y mira, se da estas condiciones. La mayoría de esas candidaturas eran de derecha, es una realidad, afines a la política de Daniel Noboa. Esto es interesante también porque cuando Noboa se lanza hace 14 meses, hace 15 meses ya a la presidencia en esa muerte cruzada del gobierno de Guillermo Lasso, Daniel Noboa se autoproclamó como centro izquierda y casi izquierda, ¿no? Para confundir al electorado. En ese tiempo, lo que le benefició a Daniel Noboa fue el asesinato de Fernando Villavicencio, que era un candidato de ultraderecha, que financiado por la USAID y la Embajada de Estados Unidos, los militares en Ecuador, etcétera, muchos poderes estaban detrás de esa candidatura. Es asesinado Villavicencio, se le acusa a la Revolución Ciudadana de estar detrás de ese asesinato y la Revolución Ciudadana pierde las elecciones en primera vuelta. Tenían muchos votos para ganar y la pierden, o sea, pasan a segunda vuelta. Y en la segunda vuelta pierden las elecciones porque no avanzó la investigación de la señora fiscal general de la Nación, Diana Salazar, hasta ahora no avanza, para saber quién mató o asesinó a Fernando Villavicencio. Pero muchos cercanos a Fernando Villavicencio le echaron la culpa a la Revolución Ciudadana y sus votos se pasaron a Daniel Noboa. En esta oportunidad se sabe ya de por sí que la Revolución Ciudadana no tuvo absolutamente nada que ver con ello, ni Rafael Correa, pero se perdió esa oportunidad hace 15 meses. Y lo que sí ha ocurrido ahora es un exceso de gasto y de aglutinamiento, de aupar todas las derechas alrededor de Daniel Noboa, quien no resultó ser de izquierda, como decía obviamente, y lo que ha pasado es que esas candidaturas que estuvieron en la primera vuelta electoral, la mayoría, la gran mayoría atacaron a la candidatura de Luisa González de la Revolución Ciudadana y algunos de sus máximos dirigentes del partido, como el caso de Rafael Correa, ¿no? Casi todos atacando a Rafael Correa, inyectando ese odio. Segundo, haciendo propuestas anti-Estado, anti-derechos sociales, este,
lo que proponía la Revolución Ciudadana, muchos, la que quedó cuarta en este proceso electoral, por ejemplo, Andrea González, en todas sus presentaciones decía, yo voy a traer a los estadounidenses, voy a poner las bases de Estados Unidos porque eso nos va a sacar de la violencia, ¿no? Como que en Perú y en Colombia eso ha funcionado para algo, tener bases de Estados Unidos, ¿no? Totalmente antisoberanistas, como en cambio la señora González, que representa al partido más soberanista del Ecuador, el único país, partido soberano. Yo creo que más de izquierda, ellos son soberanistas, ¿no? Considerando que Rafael Correa cuando fue presidente ha sido el único presidente del mundo que sacó las bases militares de, de Estados Unidos en el Ecuador y le planteó al gobierno de Estados Unidos para firmar otro acuerdo que le permitiera al ejército de Ecuador tener una base militar en Estados Unidos a cambio de tener bases militares de Estados Unidos en Ecuador. Eso molestó mucho a Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, y hasta ahora la grave crisis o persecución que ha sufrido Correa ha sido por eso. De ahí también el tema de prestar el terreno, la ciudad de Quito, para que se funde la UNASUR, la Unión de Países de América del Sur, financiar la construcción de esa institucionalidad, también poner personal y todo eso, una competencia directa contra la OEA, contra las naciones, bueno, crear un estado de varios, pues una federación de estados en América del Sur, que ese ha sido el gran terror de los anglosajones en América durante mucho tiempo, razón por la cual otrora hace más de 200 años asesinaron a Sucre, a Bolívar, a los que buscaron esa lucha, destruyeron y disolvieron la Gran Colombia a través de las logias masónicas y fueron asesinando a todos esos dirigentes y luego se inventaron Ecuador, una palabra francesa, inventaron este país con un presidente traicionero de Venezuela, se inventaron Colombia y pues de ahí quedó la raíz de ese estado de varios países, 5 países, que es la actual Venezuela, ¿no? Y obviamente habían otros propósitos como el caso de crear Panamá, los estadounidenses y los anglosajones crearon Panamá para crear el canal y pues como tú te darás cuenta, hacen de Panamá lo que les da la gana cuando les da la gana, porque Panamá es de ellos, ¿no? Es un país que no puede defenderse, es un territorio que no puede tener soberanía por su tamaño, por su falta de capacidad. Entonces, pero eso fue la Gran Colombia y obviamente si existiera un Estado grande, sólido y fuerte aquí en esta parte de la mitad del continente, es muy probable que Estados Unidos no tuviera lo que llaman el patio trasero o la doctrina Monroe, ¿no? O a lo mejor hubiera habido una guerra naval de consecuencias desastrosas y sangrientas entre las dos grandes potencias. Pero bueno, eso nunca se dio, ya eso es pasado, pero la injerencia de Estados Unidos para evitar esa alianza de países es sumamente fuerte, no solamente por la USAID, que ya sabemos cuál ha sido su injerencismo en la región, también la NED, la National Endowment for Democracy, ¿no es cierto?, de los demócratas, también el lado de los republicanos que tienen su organismo, su organización. Su único objetivo prioritario dentro de América del Sur es evitar esa alianza de países para hacer ese Estado federal y que, o lo que se plantea ahora en el siglo XXI, que lo planteaba Chávez y que también fue quitado del camino, si se puede decir así, era tal vez una alianza parecida a la Unión Europea, ¿no? Pero con a diferencia de la Unión Europea, que no tiene esa estructura militar, tiene la OTAN, sí tener la estructura militar, que el borrador estuvo hecho, sí iba a firmar, pero casualidades, Chávez se muere, se enferma, la señora Cristina Fernández se enferma y también desiste, el señor Lula se enferma de cáncer y desaparece cuando era presidente. Correa sufre un problema, un ataque que casi lo mata, ¿no es cierto?, en Ecuador, un golpe de estado policial. Tú te puedes dar cuenta realmente del poder de Estados Unidos dentro de la región. Ya sabemos que la USAID era la que soltaba el dinero de alguna manera y personajes como Fernando Villavicencio eran pagados para ese tipo de trabajo sucio, ¿no? De guerra comunicacional, de ensuciarlo todo. Se sintió un silencio en estas semanas porque como Marco Rubio, Elon Musk y Donald Trump decidieron frenar el flujo de dinero de la USAID hacia acá, entonces esos portales que siempre fueron muy activos en Internet se callaron un poco, surgió un poco más la voz disidente. Lo que ha pasado en Ecuador es que la señora González sobrevive. Yo te puedo plantear que el panorama de Ecuador en este momento es muy parecido al de la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, los medios chayoteros, los pautados, los pauteros, los del poder, todos con una candidatura y los youtubers, los influencers de izquierda, incluyéndome,
Todos, en cambio, peleándole al poder, peleándole a Daniel Noboa, so pena de tener esa confrontación con sus troll centers, con sus grupos de ataque comunicacional, pero es gigante, es superior el número de quienes han crecido y se han hecho fuertes en redes, en X, en Facebook, porque todos estos medios de YouTube están en todo lado, están en TikTok, están en todas partes, o te hacen extractos de video y esa gente te ve. Entonces, ha sido una guerra y una confrontación entre las disidencias o entre la oposición ciudadana, la verdadera izquierda comunicacional o líquida, si la quieres llamar, versus el poder. Entonces, Luisa González sobrevive a una segunda vuelta, no tanto por ese poder de aglutinamiento de la Revolución Ciudadana que tiene un voto duro, sino que amplió un poco más su margen de voto porque, como te menciono, ha habido una confrontación directa de muchos medios de comunicación alternativos nuevos, muchos de ellos que no tienen los 2 o 3 años, y que de alguna manera están enfrentando a ese poder. Y están creciendo, te digo, están creciendo. Yo siempre le digo aquí a la gente que, ¿por qué últimamente hago muchos videos de Daniel Noboa? Porque la gente, y no entiendo los números de Daniel Noboa, porque cuando yo hago una investigación, cuando yo hago una denuncia sobre lo que hace de manera ilegal o ilegítimamente el gobierno de Daniel Noboa, tenemos miles y miles y miles de vistas y de seguimiento. Y eso creo que le he preguntado a youtubers de distintas partes de América y todos me dicen, ¿sabes qué? Daniel Noboa da rating. Hablar mal de Daniel Noboa da rating, es decir, tiene una muy mala popularidad a nivel del continente, quizás es Mm. el presidente con menos respaldo o imagen positiva dentro del continente, pero en el Ecuador él afirma, o su gente afirman que tiene un 44% de apoyo. Bueno, que hay que restar de eso el voto nulo, el ausentismo, que es cercano a los 2 millones. Entonces no es un real número. De los que han votado por alguien es ese 44%, pero no es todo el padrón electoral de más de 13 millones de personas. Mi querido y admirado Hugo Godoy, de verdad yo te agradezco muchísimo, en verdad, estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas conocer todo lo que está pasando en Ecuador y nos permitas aprender de ti. Como siempre, muchísimas gracias, querido amigo. No, Jesús, te agradezco a ti más bien, muy agradecido. Espero pronto estar por allá en México, aunque sea para cubrir las regionales en una gobernación o en alcaldías. La próxima vez estuve hace un año en México, pero fue muy rápido mi pasar por allí. También tengo agenda de visitar a Jesús López, mi gran amigo Mm. allá en el norte. Y también hay mucha comunidad de ecuatorianas y de ecuatorianos que te cuento están estancados en México, gente que no tiene papeles y que México les está brindando un techo y comida porque Daniel Noboa le importa un comino a esos migrantes que están allí varados porque México no tiene relaciones con el Ecuador. Y ciertamente, ojalá hubiéramos tenido ya un gobierno que en la primera hora de hoy día, si hubiera ganado Luisa González, es muy probable hubiese salido a dar su primer decreto, decir, reanudamos relaciones binacionales con México y pedimos un trabajo binacional ya para poder solucionar el tema de los migrantes ecuatorianos que están varados allí en medio del pueblo mexicano.